los cristianos que Cristo viene, pero nunca ha venido. Y precisamente la palabra de Dios nos enseña eso en la Biblia. Si quieren, vamos a mirar ahí en la escritura, es segunda de Pedro 3. Y ahí nos habla la palabra de Dios acerca de este tipo de espíritu que está operando pues hoy en estos tiempos. Se les dice, ¿saben qué? Cristo viene, arrepiéntate. ¿Desde cuándo? Pero eso también puede crear ¿Desde cuándo que están diciendo que viene y no viene? Pero la palabra de Dios dice, hablando el apóstol Pedro a la iglesia, ahí en segunda de Pedro 3:1, dice la escritura, amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Ya nos está hablando la palabra de Dios, que en estos postreros tiempos habrá burladores, gente burlona, gente que se va a mofar y va a decir, siempre están hablando de que Cristo viene, y nunca ha venido. Dice, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia quiere decir malos pensamientos o pensamientos corrompidos. Y este tipo de burladores, dice el verso 4, ellos dirán así, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres murieron, pues todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo, Shairis, que hay esta actitud, esta actitud, pero lo que no saben es algo muy importante. Jesucristo, Él prometió que Él iba a venir por su pueblo. Y si Él lo prometió, entonces nosotros tenemos que tomar una actitud de fe. Amén. El día y la hora, pues nadie lo sabe. Prepararse. Nadie lo sabe. Entonces tenemos que estar preparados, porque esto puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. Me estoy refiriendo a lo que es el primer aspecto de su segunda venida. El primer aspecto de su segunda venida es el arrebatamiento de la iglesia. Esto puede suceder en un 2x3. Aún así, muchos no creen que pueda haber un arrebatamiento. Pero los tiempos que habló él, ¿están sucediendo para que suceda esto? ¿Cómo? ¿Están sucediendo de los tiempos que habrían de pasar? Jesús dijo, para que Él venga, se acoplan los tiempos, se adapta el tiempo. El Señor Jesucristo, Él fue uno de los que profetizó, escrituralmente hablando, de que Él venía por su iglesia. Y esto nosotros lo vemos en la escritura, allí en San Juan capítulo 14, dice algo muy importante, dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, pues yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y fíjense cómo dice, y os tomaré. Este se llama arpazo, por rapto. Personal. Arpazo dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también Una estén. promesa maravillosa. Entonces, esa es una de las promesas importantes que tenemos en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado desde estas profecías? Estas profecías ya tienen desde los tiempos Más de de 2000 nuestro años. Señor Jesucristo. Sí. Y no ha pasado todavía ni lo que es el rapto de la iglesia, ni su segunda venida. Algo fuerte. Ahora, Exacto. aquí en segunda de Pedro, capítulo 3, nos dice el por qué está tardando. Y lo más elemental aquí es que si está tardando, es por pura misericordia. Está dándole tiempo, todavía un tiempo extra, porque ya las profecías, pues prácticamente están totalmente en agotamiento. Ya estamos ya viviendo tiempos ya completamente últimos, ¿sí o no? Estamos viviendo tiempos proféticos ya últimos tiempos. Vemos que la mayoría de las profecías se han cumplido al pie de la letra, ¿sí o no? Amén. Pero el asunto es, ¿por qué se está tardando tanto? ¿Es por misericordia? ¿Es por gracia? Porque todavía faltan nuestros hijos, faltan nuestro cónyuge, faltan parientes de nosotros, y Dios está dando un extra de Pues sí, pero tiempo. mientras, como decíamos ahorita, ¿no? La gente en su carne se desespera, ¿no? Claro que ¿Verdad? sí. Y pueden entrar en cierta locura que después la quieren controlar hasta con ciertos medicamentos en este caso, ¿no? Mientras llega me lo voy a pasar suave, o a lo mejor me pierdo, acabo el Señor se tarda, y vemos a veces las consecuencias en las acciones de la gente, ¿no? Cómo se desespera, ¿no? Sí, es una realidad. Es una realidad la que estamos viendo. Y también hay que notar que la religión ha tenido problemas en cuanto a la profecía. Yo he estado analizando y dije, bueno, voy a empezar a estar acumulando material de todas las profecías que se nos han estado dando. La primera profecía que yo oí fue que se terminaba el mundo y era para el año 2000, muy sonado, ¿va? Y hasta estaban incluyendo ahí algunos manuales de los escritos mayas. Otros estaban hablando acerca de que pues venía en 1914, ¿no? Como los testigos de Jehová, que también hicieron algunas profecías de que también Jesucristo venía en ese tiempo, y pues lo primero que vino fue una primera guerra mundial. Y lo que he dicho a ese detalle, hermanos, como yo digo, a lo mejor viene la muerte antes que el Señor, prepárense también, póngase un descontrol de la muerte, como decíamos ahorita. Muy buena reflexión, ¿verdad? sí, cierto. Lo que vimos de los muchachos ahorita, los pastores jóvenes y su hija de 15 años, la grande, ¿verdad? ¿Ellos qué pensaron de la venida del Señor y llegó la muerte antes de lo que estamos diciendo? ¿O qué pensaron aquellos jóvenes o personas X de diferentes naciones, o los muchachos estos de ahí de las torres en Nueva York, ¿no?
que murieron más de... ¿Cuántos fueron? No, pues 4,000 o 5,000. Fueron muchísimos. Pensarían en ese momento, ya vino, está llegando el Señor en ese momento de explosión y todo eso. Son detalles nomás, ¿no? Es como el Señor cuando nos habla aquí en su palabra, o sea, nos habla acerca de su venida. Pero es como si nos dijera, pero en lo que yo vengo a ir a preparar morada, pero en lo que yo vengo, prepárate, no te duermas, ¿sí? Porque no sabes en qué momento te puede sorprender la muerte. Sí. ¿Sí? Entonces, como dice el pastor, sí es cierto, hoy la iglesia está en un deleite de confort, porque dice, no, pues es que desde niño me han dicho que viene el Señor y pues nada más no viene. Entonces, también lo dice el Señor, que ni aun los ángeles saben el día ni la hora. ¿Cómo el Señor nos va a estar diciendo? Porque pues entonces el Señor nos hubiera revelado qué día. No, pues entonces me voy al mundo y regreso para tal día, para tal hora y tal minuto, y me arrepiento. ¿Sí? Entonces el Señor nos manda, prepárate, porque en lo que yo voy a preparar morada y regreso. Y qué bueno que están acudiendo algunos jóvenes, ¿no? Pero todos deberán acudir a ese llamado, ¿no? Porque confían y dicen, no, pues todavía estoy joven, no creo que venga el Señor a este tiempo, ¿no? Sí, Son detalles que de la gente que piensa humanamente, Carlos. Pues ese es el problema. Uno de los problemas es que también uno de los problemas es que los profetas de hoy en día, ¿no? Las organizaciones eclesiásticas, pues también han contribuido a que no se cumplan ciertas profecías. Y pues eso vienen siendo algo de peso para los incrédulos. Por eso, como tenemos la palabra más profética y más segura, nos advierte, la misma palabra de Dios nos advierte, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Coméntenos algo, hermano. ¿Qué pasó con lo mismo? ¿Qué está sucediendo? Para lo que pregunta el hermano, a lo que pasó también cuando Moisés estaba en el Sinaí arriba, ¿no? Y estaban los hombres acá abajo, se desesperaron y volvieron otra vez a sus ídolos en su desesperación, ¿no? Pues es que lo dice claramente la palabra de Dios, ¿verdad? La venida de Cristo es algo fuerte, ¿verdad? Porque él dice en su palabra que Él vendrá como ladrón en la noche. Él no dejó establecido, como decía mi hermano Daniel, una fecha, un día. Entonces Él dijo, prepárense, tenemos que prepararnos, porque hoy en estos tiempos, porque hay mucha maldad, porque hay mucho... la gente ya no cree, porque dicen, ¿desde cuándo están diciendo los cristianos que Cristo viene? Pero nos dice la palabra de Dios que velad y orad, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Entonces el cristiano es el que tenemos que estar preparados en todo tiempo, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Que a mí me dice la palabra, buscar a Dios mientras puede ser hallado, porque mientras tenga vida, mientras tenga salud, tengo que buscar a Dios. No tengo que buscar a Dios en un hecho de muerte, porque no sabemos si la muerte me sorprende, como los siervos que murieron, ¿verdad? Solo Dios sabe cómo ellos estaban delante de Él, ¿verdad? Trabajaron bastante arduamente en la obra de Dios, pero hay un pequeño detalle, que no es por obra. No es por obra. Amén. Muchos dicen, yo ayudo al pobre, yo al que está en la calle, al huérfano, al drogadicto, le tiendo la mano, sí, pero no son las obras lo que me va a salvar. Es que en realidad yo haya aceptado a Cristo en mi corazón, que yo haya transformado mi vida, le haya entregado mi vida al Señor. Realmente el Señor conoce nuestros corazones. Él escudriña, dice su palabra, lo más profundo de nuestro corazón.
Pero muchas veces, como cristianos, como hijos de Dios, hemos cerrado esa puerta. Dice la palabra que en aquel día vamos a decir: Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre profeticé. Pero si yo fui avara, no perdoné ese pequeño detalle, puede ser fuerte para mi vida. Puedo perder mi salvación. Entonces, velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre. Al extremo hizo la vida. Sí. Prepararse todo Y tiempo. pues, como dice la palabra, ¿verdad? Si Jehová también no edifica la Sí, casa. y en el caso de nosotros los inquietos, ¿no? Cristianos, ¿no? ¿Cómo permanecer quietos, ¿verdad? A esa promesa, ¿no? Sí, es una promesa que está desde hace muchos años, efectivamente. Pero, o sea, ¿cómo es el Señor? Porque hasta lo dijo Él aquí: ninguna tenga en poco mi tardanza, ¿sí? Entonces, es lo que yo platicaba con una hermana y le decía, anteriormente de cuando fui, dice la palabra, niño fui, joven fui, ahora he crecido. Me hablaban de la palabra, sí, y me gustaba. Y quizás en un momento me llevaban la fuerza, pero ahora, digo, conforme van pasando los días o los años que van pasando, voy entendiendo más la palabra, qué es lo que el Señor me manda, lo que realmente el Señor demanda de mí. ¿Sí? O sea, no puedo empezar fuera si no he empezado en Jerusalén, como me decían los esposos. Si tengo que empezar en Jerusalén para yo empezar a entender más la palabra de que, Señor, pues ¿cuándo vas a venir? Porque muchos estamos preocupados por la venida del Señor y nos descuidamos. Ok, quiero que vengas ya, Señor, pero estoy preparado. En la sala de espera, ¿haciendo qué, no? Exactamente. Hay algo muy importante, fíjense nada más. Estamos viendo que hay burladores. Lo estamos viendo proféticamente, ¿verdad? Pero el asunto es, nosotros tenemos que saber por qué se está tardando el Señor, ¿verdad? Muchos exégetas, muchos teólogos, muchos estudiantes de la palabra de Dios han dicho que el reloj ya está completamente en todo su final, que solamente se está dando un tiempecito más de gracia para que entren más personas a la salvación. Y noten ustedes que cuando las cosas se ponen bien calientes, cuando las cosas se ponen bien duro y bien difíciles, así mismo, masas enteras dicen: ahora sí, yo quiero aceptar a Jesucristo, pero ya cuando tienen el agua, ¿hasta dónde? Ahora, fíjense nada más lo que dice. Dice en 2 de Pedro 3:4, dice: estos burladores van a estar haciendo una pregunta y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero mire la contestación: estos burladores, dice la escritura ahí en el verso 5, 2 de Pedro 3:5, dice: estos burladores ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció ahogado en el agua. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al diluvio. Amén. Se está refiriendo a ese juicio de Dios, porque ¿cuánto tiempo no les estuvo predicando Noé? 120 años y no se ganó ni un alma. ¿Cuántos fueron? 7 nomás, ¿no? 8. 8. Y eso, en 3 entraron nomás
3 entraron nomás de Panzazo. no, panzazo. ni de panzazo. No, Yo pienso que entraron de pura gracia. pura gracia. ¿Saben por qué? Como ahora. ¿Saben por qué entraron nomás de pura gracia? Porque acuérdense que Noé y su esposa nada más tuvieron 3 hijos: Shem, Cam 5. y Jafet. ¿De dónde se iban a reproducir? Si todo mundo estaba completamente destruido por el Buena diluvio. observación. Los varones. Muy buena observación. Tuvieron que entrar 3 mujeres, Sí. las esposas de sus 3 hijos, pero aún así, entre 2 hijos de ahí, venía una simiente completamente torcida y mala. Solamente una simiente de ahí, de uno de los hijos, donde iba una línea buena, porque acuérdense que tenemos una línea desde el tiempo de Caín, Yeah. porque Caín cuando sale y es echado, ¿verdad? Es alejado también de ahí del Edén, porque ahí estaba, ¿no? Adán y Eva fueron lanzados por pecado, lanzados del paraíso terrenal. De ahí Caín era hijo de ¿quién? Del maligno. El maligno ya lo había trabajado, y él, hermanos, pues tuvo que ser alejado de ahí. ¿Y con quién se casó? Caín. Pues se tuvo que casar mientras la nueva generación de Adán y Eva se iba reproduciendo, pues se tuvo que haber casado con alguna de las hermanas. Era parte del plan ahí arriba de que ese hombre iba a ser usado por el mal. Sí, es que ya estaba siendo trabajado. Como Judas. Entonces, en esa línea, ahí iban ya también Sem, Cam y Jafet. Iban sobre esa línea. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede allí? Sucede, pues que se les estuvo hablando 120 años y no hubo nada. Y aquí la gente de Juárez se fastidia No porque estamos hubo hablando y hable, absolutamente, ¿no? Se fastidia. no hubo nada. No. Entonces, ¿qué pasó ahí? Malitos. Ahí va todavía esta descendencia de burladores ahí. Nadie quiso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nos dice la Biblia que estos tuvieron que ser muertos por agua. Así Dios tiene que hablar. Dios tiene que hablarle a la humanidad de alguna forma u otra, ¿no? Claro. Se vino la pandemia, ¿verdad? Y todo el mundo se asustó. Nos asustamos porque era algo nuevo que no habíamos experimentado. Y yo creo que a muchos les habló ahí, ¿eh? ¿verdad? Millones de gente les habló el Señor. Entonces El Espíritu. ahí muchos dijeron, no, pues hay que aceptar a Jesucristo, porque si no, va a estar difícil la situación. Entonces, como hubo muchos que aceptaron a Jesucristo, también hubo muchos que murieron. Hubo un desaire completamente, un desaire universal. Porque esto fue algo grave lo que nos sucedió. Pero ahora se termina, ¿no? Se termina la pandemia. Ya agarraron airecito, ya voltean para todas partes. No, otra vez. Otra vez. Ya otra vez vamos Ya se calmaron las aguas a seguir. Yeah. Vamos a seguir a lo mismo. Entonces, ¿qué sigue haciendo? ¿Qué sigue haciendo la generación de Noé? La generación de Noé sigue pregonando el Evangelio. Sigue hablando otra vez que Jesucristo viene. Pero si atraviesa la simiente del maligno, entonces dicen, no es cierto. ¿Desde cuándo están anunciando eso? ¿Y por qué? Precisamente porque ya han pasado más de 2000 años y nada de nada, pero se sigue predicando y la gente empieza endureciendo
su corazón. Su corazón se ha endurecido tanto así, que han tenido que cambiar a Dios por animales cuadrúpedos, terrestres, reptiles, y se han lanzado a la adoración de animales más que a Dios. Cambiaron su naturaleza. Así es. Cambiaron. Dijeron, no, es que aquí no la vamos a armar ya con Dios. Mejor vamos a buscarnos otro Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? Generaciones de creyentes se están volviendo para atrás para adorar ahora que a una muerte, que a una de color rojo, a una de color verde, a una de color azul, amarilla, rojo. pero hay otro O de muchos problema. colores, De colores. Pues ahora la están poniendo de todos colores, y esa va a ser la muerte que supuestamente va a estar ayudando a los de LGTB, Ay, sí. porque usan esos tipos de colores. Ya incluso ya hasta separaron, ¿no? Así pensando. Entonces estamos viendo que estos burladores existen, es gente burlona, es gente apóstata, porque los verdaderos mundanos son los que apenas están entrando a las cosas de Dios. El problema no es con los de afuera, el problema es con los de adentro. Se empeora la situación. Con los de adentro, con los que ya conocen. Ese es el problema. Entonces estamos viendo situaciones que por eso Dios tuvo que meter juicio ahí. Pero ahora el asunto es, ¿por qué se está tardando tanto el Señor Jesucristo? Muy buena pregunta, y la respuesta la tenemos en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Y miren cómo dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Se imagina? ¿Por qué está tardando? Por amor. Estas palabras son por misericordia. Amén. Por misericordia. Lo está haciendo por amor. ¿Verdad que sí? En medio del pecado y los delitos. Y es que es lo que estamos, Se multiplican. lo que estamos observando y lo que estamos viendo. Usted le habla a un inconverso que anda bien metido, totote, así, en las drogas, que anda todo drogado y todo, y usted le habla del amor de Cristo Jesús, y mire, ya está llorando. Usted le habla a otra persona, dice, yo ya estuve ahí metido con los cristianos, y empiezan a echarle la culpa a todo mundo de la situación en que están viviendo. Ese se llama apostasía, que han dejado las cosas de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar luchando. Estamos luchando contra esta situación, hermano. Porque hay personas que sí conocen de Dios, pero ya no quieren de Dios. Su nombre no conocen. Es más, usted les da la comida. Sí. Usted les habla de Dios. Y dice la palabra de Dios, no les eches las perlas a los puercos. No vaya a ser que les muerdan las manos y lo despedacen. Entonces, cuando el Señor Jesucristo hace la gran invitación para las bodas, ¿sí? Mandó a su propio hijo, ¿no? Y hizo la invitación general y todos dijo uno, no, yo no voy. Yo acabo de comprar una hacienda. Y el otro dijo, no, pues yo acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Y el otro dijo, no, yo tampoco voy, pues si yo también acabo de casarme. Poner un puestecito de hot dogs y todo.
Entonces ellos prácticamente, ¿sabe a qué se estaba refiriendo? A personas que ya conocían, Así es. a personas, el pueblo de Dios, no quisieron, lo rechazaron. Bueno, si no quieren, órale pues, ve por los vallados, por los arroyos, por los cerros, por el centro, por la Mariscal, ahí por la 16 de septiembre, métanse en las tapias y por todas partes y llamen a cojos, a ciegos, a tintos, a marihuanos, a tecatos, a asesinos, de todo, man. Es el llamado. Es el llamado. Porque quiero que se llene mi casa. Es el llamado ese. Quiero que se llene mi casa. Entonces estos, porque acuérdense que hay primeros que serán postreros y hay postreros que serán primeros. Pero el aspecto que estamos viendo, este espíritu de burla, la estamos teniendo. Entonces nos explica la palabra de Dios cuál es la razón del por qué se está tardando. Entonces vuelvo a repetir, dice allí en 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No, y como dice aquí en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el Señor nos sigue advirtiendo de una u otra manera. Dice: Sí. Nadie os engañe de ninguna manera. Dice: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta. El detalle es que la sala de espera está muy grande, hermano. Sí. El problema que a veces hay es de que cuando tenemos que ir a los que tenemos que ir, a los necesitados, es que nosotros somos como una ambulancia, ¿verdad? Que tenemos que ir. Porque hay veces que no logramos entender de que pensamos que la iglesia es un lugar de confort, y no, es un hospital. Lucha, Incluso hasta cuando nosotros nos digan que somos hipócritas, hay hipócritas, hay chismosos, hay mentirosos, hay drogadictos, porque para eso... Qué horror también espiritual, ¿no? Porque para eso... Te tienes echando, calumniando, acusando ahí adentro. Se hizo la iglesia, está la iglesia. Para ello. Es un hospital. Es un Sí. hospital. Es un hospital para todo tipo de personas. La iglesia no es una iglesia de puros santurrones, de puros santos, de puros no. Todos los días estamos batallando. Por eso dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:23: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Entonces, ¿dónde está la Jesucristo. congregación santa? Si dices tú, hermano, y dice la Escritura que es un hospital para enfermos y un hospital para posesionados del mal. Personas que están día a día buscando el rostro de Dios, esa santidad o esa justicia no la agarraron por sus propios méritos, sino que nosotros somos justificados por la fe, y eso no es de nosotros, sino es un regalo de Dios. O sea, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, esa acción que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, ahí a nosotros nos acomodó también a nosotros, para que Dios nos viera a nosotros perfectos en Cristo Jesús, no en nuestras acciones. Nosotros, el único ingrediente que realmente nosotros pusimos fue fe. Y eso no es por obras, sino es por fe. Y esto no es de nosotros, sino de Jesucristo, que Él, siendo divino, ¿no? Él siempre está: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. O sea, es un ser maravilloso que está tocando. No te quiere llevar a fuerzas. Exactamente. O sea, dice un canto que con lazos de amor, así, órale, vente, te invito.
toca. Y muchos dicen, pues que no quiero, no, Todavía estoy no es muy mi tiempo, he joven, escuchado que dicen. estoy muy joven, la iglesia pues es para los viejitos, yo estoy muy joven, déjenme disfrutar un poquito más de la vida. Pero ¿qué le vamos a dar a Dios? ¿Le vamos a dar ya el puro chicharrón? No. ¿Le vamos a dar el puro gabazo? ¿O le vamos a dar lo mejor? Hay que tratar de darle lo mejor que tengamos, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes no dijeron, híjole, cómo no conocí a Jesucristo desde una temprana edad? O que hayamos tenido un resbalón, cualquier cosa, ¿no? Que hayamos dejado nuestro primer amor. Y ese tiempo, híjole, cómo quisiera haber recuperado ese tiempo. ¿Sí? Porque casi todos los que hemos pasado por lo que es la experiencia del nuevo nacimiento, de alguna forma u de otra, pues hemos ofendido a Dios, o nos hemos alejado por mínimo o por máximo tiempo. Y después ahí vamos otra vez, no, Señor, perdóname. Entonces, ¿cuál sería la recomendación en estos últimos tiempos, ¿verdad? A la gente de afuera y a la gente de adentro, ¿no? ¿Verdad? Porque creemos que hay que seguirles hablando del Evangelio, no a los de afuera, ¿no? ¿Verdad? De hecho, sí. Llevarles su nombre, llevarles la palabra del Señor. Y a nosotros, ¿cuál sería nuestra recomendación o cuál sería nuestro recuerdo, ¿no? De que tenemos que ser santos, ¿no? De que tenemos que ser puros, limpios, de que trabajamos, como decíamos ahorita, tenemos que trabajar más con nuestro espíritu y con nuestra alma y reflejarlo en nuestro cuerpo físico. Sí. Para que digan, estos son verdaderamente del Señor, ¿no? La palabra que tenemos que ser ejemplo de los creyentes. Sí, y en ocasiones pues, nos hemos puesto a platicar con mi esposa, la hermana Dora, pues de cómo los tiempos de antes a los tiempos de hoy, ¿verdad, hermana? Sí. Pero No, como decía el pastor, son los mismos, porque Jesús es ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Entonces, y como decíamos ahorita, ¿verdad? El Señor no deja de ser. No. Entonces, ¿cuánto tendremos que estar apelando, ¿no? En nuestra súplica y nuestro ruego a su omnipresencia, a su omnipotencia, sensibilizarnos, ¿no? Al espíritu, ¿no? Trabajar más con el espíritu y con el alma. Esa es parte de nuestras convivencias que tenemos que vivir por cuestión de la santidad para tener una mejor relación con Dios y mejorar en esto, mejorar nuestra comunicación también con nuestro prójimo, de que existe ese Dios verdadero y de que existe ese Espíritu Santo que es para todos, un asunto espiritual, ¿no? Divino espiritual. Por eso le decía acá, pues ahorita tenemos que meternos a lo mejor un poquito más en estos procesos de lo que es los conceptos de los valores eternos, de los principios y los valores eternos, si nos queremos lograr con el Padre y con el Hijo y con su Espíritu. Sí, fíjense, aquí encuentro un texto paralelo. Nuevamente en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ahí mismo en 2 de Pedro 3:15 dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Amén. 2 veces la palabra paciencia. ¿Qué es realmente lo que está sucediendo? Que Dios nos está teniendo paciencia. Hermana Dora. Sí, pues es que el Señor tiene paciencia porque Él quiere que la mayoría, ¿verdad?, procedamos al arrepentimiento, como decía el pastor, ¿verdad? Los que conocen, ¿verdad? Estudian, dicen que ya el tiempo se ha terminado, ¿verdad? Pero es por pura misericordia, porque el Señor quiere que todos seamos salvos, que escuchemos la palabra, que aceptemos a Cristo en nuestras vidas como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces el Señor no retarda su promesa. Para nosotros un año, para Dios viene siendo un año. Para Dios 1000 años es el tiempo de Dios, no es el tiempo de nosotros, ¿verdad? Entonces tristemente como seres humanos decimos, no, pues es que el Señor ya se tardó, ya se olvidó, pero Él no se olvida. Pues era lo que estaba diciendo Chaires acerca también de cuando Moisés ya tenía 40
días y 40 noches allá arriba del cerro. Ya Y, sé. Y nada más eso. y dijeron el pueblo de Dios, pues ya se están tardando, ya se llegó a caer, se murió de hambre, ¿no? Pues quién sabe qué pasaría. Sí. No, pues, ¿y qué hicieron El abajo? becerro de oro. Porque Se ya buscaron otro Dios. Buscaron alternativas para Se su buscaron comunidad. otro Dios. Exactamente. Y ¿Te siempre fijas? buscamos. ¿Qué está haciendo la excusas. gente? ¿Qué está haciendo? Pues el Señor se tarda, pues yo mejor me voy a hacer otra cosa. Y dice la Escritura también que muchos se desesperaron. Se desesperaron y empezaron a tomar, empezaron a drogarse, empezaron a fornicar, a pecar. Sí, dijeron, no, pues al cabo Jesucristo no Una viene. resbaladita, una caídita. Y ellos empezaron Estamos viendo. nuevamente hacia el pecado. Entonces, ese es uno de los asuntos que estamos viendo, que la misma creación que Dios ha hecho, esta misma creación necesita también que Dios ponga algo, Hijo de su- ¿verdad? Que Dios ponga ¿A favor o algo. en contra, Pastor Campos? Pues voy a decirlo claramente. Yo estoy segurísimo, ¿no? Que estamos nosotros aquí en Ciudad Juárez, estamos en una área geográfica que no podemos soportar cuando menos 3 o 4 horas de una tormenta. No, Si eso sucede, nos inundamos así es. y va a ser una catástrofe terrible aquí. O también no estamos adaptados de perdido para un sismo, un terremoto. Voy a hablar cuando menos de un 6.5. Hace pedazos No, todo aquí. No está preparado. Y saben una cosa, va a ser un elemento clave para decir, no, mejor ahora sí ya busco de Dios. Ni los seculares ni los cristianos preparados. ¿Podemos decir? Sí, Híjole, podemos pues. decirlo. Exacto. Fíjese lo que dijo Chaires, ni los inconversos ni los cristianos estamos totalmente preparados. No estoy diciendo tampoco, ¿no? No estoy diciendo que no haya personas que busquen el rostro de Dios Claro y que que sí, sean de acuerdo. personas con un estándar de búsqueda de Dios, porque hay personas de verdad que Dios las usa muy Amén. maravillosamente. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque son personas que buscan y aman a Dios con todo su corazón. Nosotros muchas veces andamos allá metidos en lo secular, andamos muy metidos allá esclavizados, haciendo más Sí, gordo señor. al dueño de la maquiladora, andamos allá metidos en los deportes, andamos metidos en otras cosas, ¿no? Y no enfocamos. Esperando la pelea del No Canelo en- y toda la cosa. ¿eh? Sí, no enfocamos, que dice la palabra de Dios, mas buscad Lo primeramente aplicamos. el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por... Ay, no. Porque a mí me pone eso decíamos así, ¿no, Campos? Como sale bonito ese, ¿no? Con del accidente de los muchachos estos. Bueno, ¿qué pensaban esos jóvenes en su corazón un día antes? ¿Qué estaban pensando en su corazón ese día que estaban sirviendo a la gente y ya iban para su casa? ¿No creo parecer, verdad? ¿Cuáles eran sus sueños en 1 año, 2 años, 3 años, 5 años? ¿Qué pensaban ellos sobre sus hijos cuando crecían y todo eso? ¿Qué iban a ser los mejores cristianos, predicadores, levitas y todo eso, no? ¿Cómo estaba su corazón? A lo mejor contento, alegre con el Señor, y son sorprendidos de alguna forma por la muerte, ¿no? Ese es el otro problema. Mira, hijo, ya andamos casi terminando el tiempo. Fíjense nada más, fíjense. Voy a tratar de decirlo rápido. Era una familia bien preciosa. Esta mamá pues tenía sus hijos y uno se fue para Estados Unidos. Pero allá en Estados Unidos empezó a conocer el mundo, empezó a conocer la droga, empezó a buscar otras cosas que no había experimentado. Pero lo más curioso es que le decía, sí, se comunicaba con su mamá acá en México, y decía a su mamá, hijo, busca de Dios, busca de Dios. Y
él le contestaba, le decía, sí, mamá, te prometo que llegando a México, pues voy a ir contigo a la iglesia. Todos los días que haya culto, voy a ir contigo a la iglesia. Pero hubo un problema. Ese día que realmente se disponía ya a venirse para acá, para México, dijo, no, pues antes ya me voy a echar unas copitas. Y se puso una borrachera. Y en eso que vienen el compañero y él venían en un carro, ¿no? Y se le pegaron mucho, muy cerquitas a un tráiler. Y este muchacho de lo borracho que venía en el lado del copiloto y pues venía bocareando. Entonces tenía que sacar la cabeza para vomitarse allá. Y en una de esas, uy, no, lo agarró un tráiler y le voló la cabeza. Pero él le dijo a su mamá, ya llegando a México, ya voy a ir contigo. ¿Tuvo tiempo? Estás hablando tú de que la muerte nos sorprende, que no sabemos ni qué plan. Así también hay personas, ¿no? Hay personas que dicen, no, pues más al ratito, más después, y a la hora de la hora ya no tienen tiempo de arrepentirse. Es que el látigo también de las pasiones del mundo Híjole, es fuerte para la carne, ¿eh? Y es, por ejemplo, ahorita vimos un espíritu eso de malilla, ¿no? El espíritu de la adrenalina, del coqueteo, decíamos el otro día, ¿no? A las tentaciones. Así es. Porque ya conocen de la seducción, la carne, y más la del cristiano. Sí. Esa es una lucha también que tenemos espiritual nosotros en contra de esto. Es que la carne siempre se va a inclinar a las cosas carnales. En definitiva. Busca su naturaleza. El espíritu, pues, siempre va a buscar las cosas espirituales. Entonces la invitación es a que trabajemos más con el espíritu y con el alma, ¿no? Y reflejarlo en lo físico. Porque si no, como decíamos ahí en los centros de rehabilitación, vas a bailar con la fea y se los va a cargar el payaso. Esa va a ser la realidad. Sí. En el lenguaje de ellos lo van a entender muy bien. Sí. 1 minuto cada uno, para irnos. ¿Me mandas? Saludos a alguien. Pues saludo a todos los hermanos que nos están viendo, ¿verdad? Y esperemos en Dios que esto sea de bendición para sus vidas, para nuestras vidas, y que pues creamos que Cristo viene pronto y preparémonos. No estar coqueteando con el mundo. ¿Algo en especial para las mujeres, hermano? Pues para que se esfuercen y sean valientes. Como dice en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces ser estas mujeres de sabiduría y pues invitar, ¿verdad?, a nuestra familia al caminar con Dios y decirles, Sí. Cristo viene pronto y pues somos libros abiertos, Claro. tanto la mujer como el hombre. Para el mundo somos libros abiertos como cristianos. Tenemos que dar ahora sí que como es la palabra, testimonio en nuestro diario vivir. Así es. Lo que es vivir como un hijo o una hija de Dios es una identidad que el Señor nos da, ¿verdad? Amén. Y pues saludos a todos mis hermanos. De igual manera, saludos a toda la iglesia, a los jóvenes que nos ven a través de las redes. De igual manera, hacer la invitación va para seguirnos esforzando. En general, me apunto, soy el primero que me apunto para que nos esfuercemos cada día, ¿verdad? Porque pues, no sabemos en qué momento la muerte nos pueda sorprender y terminar con ese capítulo de 2 Tesalonicenses. En el capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de el día del Señor está cerca. Dejar que nadie nos engañe, ¿verdad? Porque muchos se están levantando, ¿sí? Dejamos que tomen ese liderazgo y se sienten en la silla y sin poder escudriñar. Entonces, les invitamos en el amor de Cristo que sigan esforzándose, buscando más primeramente el reino de los cielos y escudriñar este instructivo acá de nuestro día a día, que aquí nos dice todo lo que necesitamos para nuestro diario vivir. ¿Sí? Jesucristo es la respuesta, Jesucristo es la solución. Así es, para todos nuestros problemas.
Amén. Pues saludos a nuestra gente bonita que están ahí pendientes en la Radio Chiquila 95.1 y también a nuestros hermanos ahí, Javier Castrejón, a Orozco, a Sergio Torres, a Manuel Monreal y a los demás, ¿verdad? Y pues la invitación de nosotros esta tarde es a que trabajemos más y sirvamos más en el espíritu, trabajar más con el alma y reflejarlo en nuestro físico, ¿no? Para bien de nosotros, principalmente con Dios, ¿verdad? Y bien para el prójimo también, ¿verdad? De que pues, somos un ejemplo vivo de Dios. Campos, no, pues nada más invitarlos ahí, Templo Fuego Pentecostés, calle Cañón del Cobre, privada de Jaén, número 42, fraccionamiento Villa Residencial, y nuestro teléfono es 656-587-6129. ¿Y para los pastores qué les dices? Algo bonito, suave. Pues a los pastores yo les voy a decir, pues hay que seguir, hay que darle duro y macizo, no hay otra. Así es. Pues bendiciones, gente bonita, nos vemos y gracias, Esther. ¿Y qué es hoy? Hoy es lunes, ¿verdad? Mañana vienen tus hermanos Rudy y Miriam Fraire, de las 3 a las 4 y media, y nosotros, si nos permite, el próximo viernes a las 4 de la tarde. Bendiciones, shalom. Amén. Shalom.